Vamos a dar inicio a la clase correspondiente al módulo 2 de la asignatura Comportamiento Organizacional. En el módulo pasado hablamos de los fundamentos del comportamiento organizacional y decíamos que el comportamiento organizacional se podía ver desde tres perspectivas. La primera, la perspectiva del individuo o puntos de vista. Punto de vista desde el individuo, desde el grupo y desde la organización. El módulo 2 corresponde al punto de vista del individuo. Vamos a analizar algunos aspectos que influyen en cómo se comporta el individuo en una organización. ¿Okay? Vamos a dar inicio entonces, vamos a revisar algunos conceptos y nos vamos a ir guiando por la lámina que tenemos al frente. ¿Ok? Entonces, tenemos que partir de la idea de que cada persona tiene características individuales que la distinguen de los demás. No todos somos iguales, ¿verdad? Y que la conducta que yo tengo está determinada por aspectos como la personalidad, mi genética, las experiencias que yo he vivido y el ambiente donde yo me he desarrollado. ¿Okay? Eso hay que tenerlo claro. Si nosotros podemos definir qué es el comportamiento individual, es la manera o la forma como se conduce un individuo en una organización o en una empresa, ¿verdad? Entonces, la conducta de los individuos está afectada por otras personas, está afectada por los grupos y está afectada por el ambiente organizacional. Todo eso debemos tomarlo en cuenta para poder entender por qué una persona se comporta de una forma diferente a las otras o se comporta diferente cuando está sola, cuando está en grupo, o cuando está en la empresa, cuando está en su casa, ¿verdad? Entonces, parte de eso es lo que vamos a hablar un ratico el día de hoy. Chavinato, como buen conocedor del tema, nos dice que hay unos principios básicos que definen el comportamiento individual. Entonces, para él, son 6 principios. El primero es que las capacidades son diferentes. Durante mucho tiempo, los psicólogos han estudiado y han llegado a la conclusión de que hay dos comportamientos. El comportamiento que es innato, que es el que no se puede mejorar, y el comportamiento aprendido, que es el que es modificable. Ese es el primer principio, partiendo de eso, de que las capacidades son distintas. La segunda es que las personas tienen necesidades diferentes y en función de eso, pues tratan de satisfacerlas, ¿sí? La tercera es que las personas piensan en el futuro y en función de eso eligen su comportamiento, ¿sí? Cómo se mueven dentro de la organización, dependiendo de el futuro o a donde ellos quieran llegar. La cuarta es que hay percepciones. La percepción, yo percibo el ambiente en función de mis necesidades y mis expectativas y de mis experiencias. Eso influye totalmente en cómo me comporto. Quinto, las personas reaccionan de manera emocional, o sea que nosotros, las emociones siempre están presentes en cómo manifestamos nosotros, o sea, en cómo nos comportamos nosotros, ¿sí? Y la sexta es que nuestro comportamiento y nuestras actitudes son provocadas por muchos factores. ¿Qué es el comportamiento? Bueno, el comportamiento depende de cada persona y el entorno donde se mueve. Y las actitudes están asociadas a los valores que la persona tiene. Entonces, dentro del ámbito laboral, hay que tener en cuenta 3 cosas importantes que son la satisfacción en el trabajo, la participación en el trabajo y el compromiso que tiene el trabajador con la organización. ¿Ok? Ok. Eso es con respecto a qué es el comportamiento y cuáles son los factores que influyen en el comportamiento individual. Algunos factores de esos son los que vamos a discutir ahorita, que son las diferencias que existen, diferencias individuales, los valores y ética, la percepción, el aprendizaje y la motivación, representadas en diferentes teorías que los estudiosos han ido, han analizado y lo ponen en la mesa de manera tal de que uno tenga mayor conocimiento de qué es lo que mueve al ser humano y por qué las respuestas al por qué se comportan de una u otra manera. ¿Okay? Dentro de las
diferencias que existen entre las personas están lo que llaman las características biográficas, que son varias, pero que en este caso vamos a estudiar la edad, el género, el estado civil y la antigüedad en el cargo. Cómo esas cuatro diferencias pueden influir en el comportamiento de las personas en una organización. ¿Ok? Con respecto a la edad, bueno, ¿qué han oído ustedes de la edad? Bueno, la edad, digamos que es un factor que tiene importancia cuando, por ejemplo, se solicita personal, ¿verdad? Abstenerse o estar, que estén entre edades de tal a tal. ¿Por qué? Porque la empresa existen tres razones generales que tienen que ver con que el desempeño disminuye. Una es, o sea, que están relacionadas con la edad. Una de ellas es que el desempeño disminuye con la edad, que la fuerza de trabajo está envejeciendo, obviamente, y el término jubilación también, el llegar a cierta edad y que ya te tengas que jubilar y no puedas seguir trabajando. Todas estas tres razones hacen que la empresa, que las organizaciones le den mayor o menor importancia, o sea, mayor importancia al tema de la edad. ¿Qué pasa? Que cuando decimos que del desempeño hablan del desempeño en las personas adultas, hay factores a favor y, y factores en contra. El primero, para los estudiosos, un factor a favor es que primero la experiencia, una persona mayor tiene una experiencia y un criterio a la hora de tomar decisiones, ¿verdad? Tiene una ética ya sólida en su trabajo y que tiene un mayor compromiso con hacer las cosas bien porque ella es una persona madura y todas las experiencias que ha vivido lo llevan a eso, ¿verdad? Y un aspecto negativo de cuando uno tiene cierta edad es que de repente es resistente al cambio, resistente en este caso a las nuevas tecnologías, a los nuevos métodos de trabajo que existen. Eso es digamos que parte de lo que puede mencionarse con respecto a la edad. También habla que cuál es el efecto de la edad en la rotación, en el ausentismo y en la productividad. Bueno, si hablamos de que cuando los trabajadores envejecen, entonces envejecen y tienen menos oportunidades de trabajo, por lo que la rotación no es alta, porque cuidan su trabajo en función de que no pueden ir con esa edad a conseguir trabajo en otra parte. Con respecto a la rotación, pues sí es importante porque si hay digamos, una relación importante porque en la medida que la gente envejece, pues de repente no se recupera tan rápido de enfermedades o de dolencias. Le doy la bienvenida a Jesús Manuel Omaña, que lo veo conectado. Y se fue la luz. Bueno, estábamos hablando de la edad, que cómo influye la edad en como característica biográfica en el comportamiento individual. ¿Ok? Estábamos hablando de que la edad sí tiene una relación importante en el ausentismo porque no es lo mismo recuperarse una persona mayor de alguna enfermedad o alguna dolencia que una persona que está joven. Entonces, duraría más tiempo en volver al trabajo, ¿sí? Y con respecto a la productividad, bueno, existe la creencia de que la productividad disminuye con la edad. Sin embargo, puede darse el caso de que la persona que tenga mayor edad esté mayor motivada y no tenga tanta influencia el hecho de que sea mayor. De hecho, no se ha conseguido una relación específica entre la edad y el desempeño. Obviamente, habrán actividades que ameritan velocidad, agilidad y fuerza que se puedan ver mermadas por el hecho de que la persona bueno, tenga mayor edad, ¿no? Eh, Eso es con respecto a la edad. Se supone que las personas con mayor edad pues cuidan más sus empleos,
además de que tienen la motivación de que van a gozar de sus prestaciones conforme la edad, a la antigüedad que tengan en el cargo, ¿sí? Em, con respecto con respecto al género, bueno, no hay información em, no hay información, digamos, fidedigna de que el género tenga que ver con afecte con la productividad, la rotación o el ausentismo. En todo caso, de repente las mujeres cuadran el horario de sus trabajos y eso con sus actividades, sobre todo cuando tienen niños, con los compromisos escolares. Sin embargo, tanto los hombres como las mujeres se desempeñan de igual manera en sus trabajos, son organizados, tienen actitudes analíticas, toman decisiones, no tiene por qué ser un factor que afecte tanto el comportamiento del individuo en la organización. Con respecto al estado civil, bueno, pues no hay tampoco algo que diga que el que es casado trabaja mejor, el que es soltero. Yo pienso que todo depende del grado de motivación que la persona tenga y no está no está muy relacionado esa parte del estado civil. Ahora bien, la antigüedad en el trabajo, pues como todo el mundo sabe, la antigüedad es el tiempo transcurrido en un trabajo en particular. Sí hay estudios donde se demuestra que hay una relación positiva entre la antigüedad y la productividad laboral. La persona tiene más sentido de pertenencia y trabaja en función de lograr no solo sus objetivos, sino los objetivos de la institución, ¿sí? Eh, la antigüedad por sí sola no marca lo que es el ausentismo, la rotación. Asumen que algunos factores pueden influir, pero como tal, la antigüedad tiene más efectos positivos que negativos en en la organización, ¿sí? Ahora bien, existen también lo que llaman las habilidades. Hay habilidades intelectuales, hay habilidades eh, físicas y hay habilidades para el puesto de trabajo, que son las habilidades técnicas y habilidades humanas. La edad tiene su efecto sobre la rotación, el ausentismo y la productividad. Con respecto a la rotación, bueno, pues los estudiosos dicen que una persona que es mayor, al contrario de querer irse de la empresa, tiene más bien miedo de conseguir empleo en otra y entonces se mantiene en esa y por miedo a que por su edad no lo vayan a contratar en otra. Sí, con respecto al ausentismo, sí, porque resulta que el, la persona de repente no se recupera tan rápido como una persona de menor edad. Y con respecto a la productividad, bueno, existen muchas teorías, pero generalmente una persona que no está relacionada a la edad con la productividad. Existe la creencia de que disminuye, sin embargo, se supone que las actitudes de un individuo en particular, obviamente la velocidad, la agilidad y eso cambia, ¿verdad? Pero no hay estudios precisos de que eso pueda influir. Sin embargo, una persona que esté en un trabajo con edad, cuida su trabajo, cuida su empleo y está tranquilo porque tiene sus prestaciones sociales. Entonces, se mantiene en el trabajo y su actitud es proactiva porque pues ese es su trabajo y no va a buscar, por la edad no puede buscar trabajo en otro. ¿Ok? Debemos asumir que algunas habilidades obviamente cambian con la edad, pero pueden ser compensadas por la experiencia que tenga esa persona. ¿Ok? Con respecto a lo que es el género y el estado civil, no hay estudios que puedan marcar diferencias abismales entre un soltero y un casado
haya diferencias de comportamiento en la organización. Con respecto al género, bueno, pues siempre se ha hablado de que las mujeres esto, los hombres esto, sin embargo, cada uno desde su experiencia y su, digamos, su personalidad y todo lo que puede distinguir a, a un hombre y una mujer, hacen su trabajo y no hay evidencias de que eso pueda, influya de manera importante en la productividad de la empresa. Sin embargo, en la parte de la mujer, pues se dice que a veces el ausentismo es un poco mayor que el del hombre, de acuerdo a los compromisos escolares que tenga cuando la mujer tiene hijos, sobre todo en los colegios, cuando tiene la edad escolar. ¿Ok? Con respecto a la antigüedad en el cargo, bueno, pues, ¿qué es la antigüedad en el cargo? El tiempo que ha transcurrido la persona en su trabajo. Hay una relación importante positiva entre la productividad y la antigüedad, ya que la persona tiene más sentido de pertenencia, conoce la empresa y ha establecido mejores relaciones con todos, ¿sí? Lo que implica que su posición es positiva y va a luchar en pro de aumentar los beneficios que tiene, tanto personales como de la organización, ¿sí? Y eso con respecto a la antigüedad, ¿sí? Es posible que una persona, como tiene tanto tiempo en la empresa, tenga un poco de, digamos, de resabios, de mañas, y entonces le sea fácil ausentarse, de repente sin el debido permiso y eso, pero bueno, esos son vicios que van a tener que ir cuidando la empresa, digamos que debe tener en mente las empresas cuando tiene empleados de muchos años, ¿sí? Que son resistentes al cambio, que de repente sienten que tienen mucho tiempo y conocen la empresa y pueden hacer un poco lo que quieren, un poco faltando a las normas, pero bueno, eso es parte de la supervisión que debe haber en el área personal. ¿Ok? Otro aspecto importante que hace diferente a un individuo son las habilidades. Las habilidades pueden clasificarse como habilidades intelectuales, las habilidades físicas y las habilidades propias del puesto de trabajo. Cuando hablamos de habilidades intelectuales, bueno, estamos hablando de que las habilidades en sí juegan un papel importante en el desempeño de una persona en una organización, ¿sí? Eh, la habilidad es definida como la capacidad que tiene un individuo de desempeñar las distintas tareas en el puesto de trabajo que está asignado, ¿sí? Hay algunas personas que poseen habilidades, o sea, destrezas físicas, están más motivadas, realizan un gran esfuerzo, pero de repente no tienen las habilidades propias para desempeñar la función para los cuales fue destinada su puesto de trabajo. Entonces hay que tener una especial atención en las habilidades, tanto intelectuales como físicas, que estén acordes con el perfil del cargo, entonces, de acuerdo al perfil, a la descripción del cargo. ¿Ok? Con respecto a vamos a hablar un poquito de las habilidades intelectuales. Las habilidades intelectuales están relacionadas ¿con qué? Con todos los procesos y actividades mentales que están incluidas dentro de las habilidades intelectuales. Se dice que hay 7 dimensiones que son la actitud numérica, la comprensión verbal, la velocidad de recepción, el razonamiento inductivo, el razonamiento deductivo, la visualización espacial y la memoria. Y hay otra habilidad intelectual relacionada y que está muy de moda, que es la inteligencia emocional. ¿A qué se refiere la inteligencia emocional? A la capacidad de hacer uso adecuado y efectivo del control de las emociones cuando nos enfrentamos a cambios o situaciones inesperadas. ¿Ok? De las capacidades que hablamos dentro de la inteligencia emocional están la capacidad de escuchar y comunicarse oralmente, la capacidad de adaptarse y crear respuestas creativas ante los obstáculos y reveses, autodominio, la efectividad que tenemos cuando nos
manejamos en grupos y la efectividad que tenemos cuando deseamos contribuir con nuestro liderazgo en las organizaciones. ¿Ok? Eso con respecto a las habilidades intelectuales. Con respecto a a las habilidades físicas, pues ustedes saben que son aquellos trabajos que requieren de una destreza, de una fuerza, ¿sí? Y obviamente también debe tomarse en cuenta al momento de seleccionar el personal con respecto al diseño del puesto de trabajo. Hay habilidades en el puesto de trabajo que son las habilidades técnicas y las habilidades humanas, que determinan la satisfacción que tiene el empleado en ellas, ¿ok? Las habilidades técnicas están referidas a la capacidad de aprovechar los conocimientos, métodos, experiencias técnicas y equipos para realizar las tareas concretas que le han asignado, ¿ok? Y las habilidades humanas están referidas a la motivación, al liderazgo, ¿verdad? A la parte, a las habilidades o a las capacidades humanas que tiene ese ser, ese individuo, para desarrollarse en ese puesto de trabajo. ¿Ok? Eso está relacionado con las habilidades que tiene una persona en su puesto de trabajo. Las habilidades físicas e intelectuales del empleado y las habilidades que requieren el puesto de trabajo, al no coincidir, pues generan un problema, porque puede generar un mal desempeño, insatisfacción, puede haber poca productividad, desmotivación, desperdicio de recursos. Entonces hay que tener muy presente que las habilidades físicas, intelectuales y las habilidades en el puesto de trabajo deben estar acordes o sea, deben estar en equilibrio, de manera tal de que en vez de producirte todos esos problemas, al contrario, haya satisfacción en el trabajo, haya mayor productividad, haya menos desperdicio de recursos, mejor utilización de los recursos, entre otros aspectos. ¿Ok? Ahora bien, otro aspecto importante es la personalidad. Cuando hablamos de personalidad, hablamos de tres conceptos que son el sitio de control, la autoestima y la creatividad. ¿Ok? Que cuando nosotros hablamos de personalidad, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere a la suma de todas las maneras que en las que una persona reacciona o interactúa. ¿Ok? La personalidad se compone de una serie de características generalmente estables que se forman en los individuos a partir de factores como la herencia, la cultura, la clase social, las relaciones familiares y las situaciones que han sido parte de su vida. ¿Ok? Si podemos definirlo en función de los rasgos, entonces la personalidad es el conjunto de características, rasgos, actitudes, reacciones temperamentales, patrones de conducta, expresiones corporales, gustos, hábitos y estilos de interrelación, hasta preferencias sexuales que predominan en un individuo, o sea, que me hacen a mí, o sea, a mí, Gisela, y que hacen a otro José, que me hacen distinta, pues, de otras personas, ¿sí? La personalidad, si hablamos un poquito de la personalidad, decimos que tiene relación con tres aspectos. El sitio de control, que hace referencia al grado en que las personas sienten que tienen el control de lo que ocurre en sus vidas, ¿ok? Así mismo como su nombre lo explica. La autoestima se refiere al grado en que una persona se acepta a sí misma. Y la creatividad tiene que ver con la facultad que tiene esa persona de crear o de producir algo a partir de elementos que son básicos, ¿sí? Muchas veces ustedes cuando definen a una persona o la describen, dicen que tiene por ejemplo, una personalidad explosiva y que como es tan creativa, eso la canaliza. A eso se refiere cuando hablamos de sitio de control, autoestima y creatividad. ¿Okay? Ahora bien, cuando se hacen investigaciones con respecto al comportamiento organizacional, eh, muchos hablan de lo que llaman los valores y la ética, ¿sí? Para un autor que se llama Milton Roqueau, un valor es una creencia permanente de que un modelo de conducta específico
o un estado final de existencia es el preferido, ¿sí? Los valores personales son importantes porque orientan nuestras, nuestras acciones a la hora de tomar decisiones, nos proporcionan seguridad y coherencia y nos ayudan a tener un equilibrio y una madurez emocional. Por eso es que se habla tanto de crear valores desde que estamos chiquititos. ¿Ok? Y la ética, pues obviamente la ética está relacionado con lo bueno, lo malo, de distinguir con claridad lo que es posible correctamente y lo que es posible incorrectamente, de lo bueno, de lo malo, de lo positivo y lo negativo. Por eso se habla de, cuando se junta la ética y los valores, se hablan de los sistemas de valores, que son el conjunto de las creencias referidas a modelos de conducta que tienen las personas. ¿Ok? El hecho de que yo tenga mis valores bien definidos y una ética, mi ética profesional sea la adecuada, en esa medida mi comportamiento en las organizaciones eh, está definido, ¿sí? Se dice mucho de que se deben crear valores desde edades muy pequeñas, de manera tal de que vayamos fomentando esos valores vayan creciendo en uno, dándole la madurez suficiente para comportarse bien e ir definiendo con claridad qué es lo bueno y qué es lo malo. Y cuando hablamos de organizaciones, pues obviamente la ética es muy importante porque en la medida que se hagan las cosas correctamente, en esa medida la empresa sale adelante y somos profesionales integrales y, digamos, bien formados. ¿Okay? Otro aspecto importante, son muchos los aspectos que pueden influir en la conducta de un individuo en una organización. Y un aspecto importante es la percepción. La percepción, ¿cómo veo yo las cosas? A diferencia de otras personas, también marca diferencias, semejanzas y diferencias en las organizaciones. Me permito decirles que ¿por qué es importante la percepción cuando uno estudia el comportamiento organizacional? Porque la conducta de las personas se fundamenta en lo que se percibe como la realidad y la realidad misma. O sea, la percepción es el resultado de cómo nosotros vemos las cosas, ¿sí? Y la explicación de cómo la vemos, o sea, cómo observamos a las personas y tratamos de explicar el por qué se comportan de una manera u de otra, ¿sí? La percepción es básica para el entendimiento de la conducta individual. ¿Por qué? Porque es el medio a través del cual el estímulo afecta al organismo y al individuo. Por eso es importante conocer al personal que nosotros tenemos en las organizaciones, porque en la medida que los conozcamos, podemos definir cuál es su percepción de las cosas, cuáles son los valores que tiene inculcados y que defiende, si su autoestima es alta, es baja, para afrontar de repente algún proyecto en especial, si es creativo porque el proyecto que quiere desarrollar la empresa requiere de esa habilidad. Todo eso es importante al momento de poder entender por qué nos comportamos de una u otra forma. ¿Ok? Ahora bien, cómo creen ustedes que influye el aprendizaje en las personas? Partiendo entonces del hecho de que el aprendizaje es el proceso por el cual la experiencia genera un cambio relativamente permanente en el comportamiento. Entonces, Chavenato, conocedor de esta materia, lo define como la adquisición de capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes y competencias a lo largo de la vida del ser humano. Todo ese aprendizaje en conjunto me hace a mí comportarme de una manera especial o no cuando estoy trabajando en una organización, en una empresa, ¿sí? Por eso es importante formarse, porque en la medida que yo conozca y que eso haga que mi experiencia sea mayor, en esa medida yo respondo a las exigencias de la organización y en esa medida me van a tomar para uno u otro proyecto, para uno u otro cargo. Por eso es importante estar bien formado.
tener aprendizaje, tener conocimiento, desarrollar actitudes. ¿Ok? Y por último, pero no menos importante, es la motivación. ¿Qué es la motivación? La motivación es la fuerza que nos impulsa a hacer las cosas, ¿verdad? Es el impulso que yo tengo para realizar una u otra actividad. Es la fuerza que estimula al trabajador a realizar sus tareas y a desarrollar su trabajo. En el ámbito laboral, podemos decir de manera más concreta de que la motivación dentro del ámbito laboral está definida como el proceso que activa, orienta, dinamiza y mantiene el comportamiento de los individuos hacia la realización de objetivos esperados. Por esto, en el ámbito laboral es muy importante conocer las causas que me motivan a mí, o sea, que me estimulan a hacer las cosas, ¿verdad? Y por eso es que hay tantos estudiosos que han desarrollado teorías como las que se presentan a continuación. Existen teorías de contenido y teorías de proceso. ¿Por qué se le llama de contenido? Se le llama de contenido porque son aquellas teorías que consideran todo lo que puede motivar a una persona. ¿Ok? Y las teorías de proceso son las que consideran la forma o el proceso en que la persona llega a motivarse. Entonces las dividen en teorías de contenido y de proceso, algunas ya muy conocidas por ustedes, como la jerarquía de las necesidades de Maslow o la teoría X y Y, son muy conocidas, ¿verdad? Y otras quizás no tan conocidas, pero como por ejemplo la teoría de la equidad de Adam o la de establecimiento de objetivos según Locke. ¿Qué pasa? Que como son teorías que nos van guiando a comprender mejor el comportamiento de los individuos, cada una de ellas tiene sus particularidades. Y es por ello que ustedes, dentro de la tarea que les asigné, van a responder una serie de interrogantes y van a completarlas con esta que van a ver a continuación. En la tarea que está subida en el aula, hay varias interrogantes relacionadas con la personalidad, con la inteligencia emocional, que hemos más o menos tocado en esta clase. Y van a agregarle estas dos preguntas. Van a escoger dos teorías de contenido y dos teorías de proceso y van a describir brevemente de qué trata cada una. Es cortico. Las leen, escogen la que ustedes quieran y describen brevemente cada una de ellas. Y la última pregunta que van a agregar a la actividad es, quiero saber la opinión de ustedes con respecto a esta imagen y relacionarla con el individuo en la organización, que es de lo que hemos hablado en la tarde de hoy. ¿Okay? Quiero decirles que hay muchísima información con respecto a lo que caracteriza a un individuo en una organización. Quise colocar las más importantes, pero como siempre les digo, no se queden en lo que uno puede dar o en la bibliografía que uno pueda recomendar, sino que lean otras cosas y complementen sus conocimientos para que puedan responder de manera asertiva el taller que les coloqué como actividad. ¿Okay? Bueno, espero que haya sido productivo la clase y me disculpan porque hubo el corte, pero no, obviamente son aspectos que no dependen de nosotros, ni de nosotros como seres humanos, ni de la institución como tal. ¿Ok? Bueno, tienen toda la semana para realizar el taller y cualquier duda e inquietud que tengan, estamos a la orden para responderla a través del WhatsApp. Gracias al joven que se pudo conectar un ratico por haberse tomado un tiempo para oír la clase. Feliz tarde para todos.